En el mundo de la edad de hielo había algo más que hielo. El nivel de los océanos estaba 120 metros más abajo y dejaba al descubierto 25 millones de kilómetros cuadrados de cálidas llanuras costeras. Me he dedicado a recorrer estas tierras perdidas y en la costa de la India he encontrado misteriosos monumentos en ciudades que los historiadores no creían que pudieran existir. En este programa viajaré hacia Oriente para explorar las estructuras sumergidas alrededor de Japón y averiguar quién podría haberlas habitado y construido antes de comenzar lo que llamamos civilización. Mundo submarino. Las tierras perdidas de Japón. He sido testigo de un hallazgo submarino impactante en la costa noroeste de la India. Ciudades construidas 4000 años antes que las descubiertas hasta la fecha. Los objetos recuperados datan el yacimiento hace 9000 años y podrían demostrar la existencia de una civilización desaparecida que yo llevo 10 años buscando. En Taiwán, he buceado sobre un muro submarino artificial construido cuando esta parte del mundo estaba seca y unida a la China continental. Y en Japón me he encontrado con una impresionante estructura que estuvo fuera del agua por última vez hace 10.000 años. Si es artificial, sería una prueba más de la existencia de pueblos civilizados cuya existencia niegan historiadores y arqueólogos. Me han tachado de lunático por defender teorías poco ortodoxas. Pero ya hay expertos que estudian desde nuevos ángulos viejos problemas. Si este monumento fuera artificial, aunque solo sea en parte, sería un hallazgo muy valioso y comparable, tal vez, a monumentos muy famosos, por ejemplo Stonehenge. Algunos de los mejores descubrimientos los han realizado lunáticos. El problema de los eruditos es que son un poco cerrados. Por eso digo que mis alumnos hacen más preguntas y mejores que los arqueólogos. Mis aventuras submarinas comienzan en Japón, en la pequeña isla de Yonaguni, en el extremo meridional del archipiélago de Ryukyu. Me propongo averiguar si las estructuras submarinas de Yonaguni son artificiales y quién las construyó. Sus autores podrían estar relacionados con las civilizaciones perdidas cuyo rastro he seguido en otras zonas del globo. Oí hablar por primera vez del misterio de Yonaguni en una visita que realicé a Japón en 1996. Acababa de publicar el libro donde exponía mi tesis de una civilización perdida. Y muchos japoneses durante mis conferencias me preguntaron si conocía las estructuras submarinas que se encuentran cerca de la isla de Yonaguni. Me enseñaron fotografías. Me quedé intrigado. Y decidí que tenía que aprender a bucear para verlas. Desde 1997 me he sumergido aquí unas 200 veces bajo todo tipo de condiciones. Y aunque me encanta bucear, no lo he hecho por placer. Quiero asegurarme de que se resuelve el misterio submarino. Para empezar a demostrar mi teoría, necesito pruebas científicas de los efectos de la subida del nivel del mar sobre esta parte del Pacífico. Al final de la edad de hielo, en esta región resultaron inundadas grandes zonas según las nuevas y sorprendentes investigaciones. Las zonas en naranja muestran la parte de la Tierra que estaba a la vista hace unos 20 El doctor Glenn Mill, de la Universidad de Durham, es un experto mundial en la subida del nivel del mar al final de la edad de hielo. Si nos fijamos en Japón, vemos que la isla norte estaba unida al continente. Toda esta zona se inundó hace 10.000 años. Se ven unos tremendos cambios aquí arriba. El mar no ha llegado a esta zona.
Pero la pregunta que los estudios sobre la subida del nivel del mar no pueden responder es si aquí vivía alguien hace 10.000 años y de qué eran capaces. Empecé a tomarme Yonaguni en serio al descubrir que Japón estaba habitado cuando se produjeron grandes inundaciones al final de la Edad de Hielo. Los arqueólogos empiezan a tener evidencias de que había un pueblo con asombrosas habilidades técnicas y artísticas capaz de haber creado la estructura que actualmente se encuentra bajo el agua. Pero les han tachado de primitivos, de incapaces de crear algo así. Mi primer paso será averiguar si existe en tierra firme algo relativamente similar a las estructuras submarinas de Yonaguni. Resulta que hay bastante donde escoger. Estoy en el valle Asuka, en el centro de Japón, a donde he venido a ver este sepulcro megalítico llamado Ishibutai. Los yacimientos megalíticos, construidos con piedras grandes, se asocian normalmente con la Europa antigua, como los de Stonehenge en Inglaterra. Normalmente tienen miles de años. Algunas de las grandes piedras que se han usado aquí empequeñecen a todas las utilizadas en Stonehenge. Una pesa casi 100 toneladas y fue traída desde 15 kilómetros de distancia. Esta maravillosa cámara megalítica de Ishibutai es un misterio en sí misma. Pero hay un misterio mayor que rodea todas las estructuras, como esta que hay en el Japón. ¿Qué edad tienen? Normalmente los arqueólogos datan estas estructuras alrededor del siglo VII después de Cristo. Y puede ser cierto. Pero yo creo que hay algo más. Quiero averiguar hasta dónde se puede seguir esta habilidad para tallar piedras en la prehistoria y ver si hay conexión entre estos monumentos y los misteriosos yacimientos que he encontrado bajo el agua. Es absolutamente único. Todo esto no tendría sentido si Yonaguni resulta no ser más que un extraño afloramiento rocoso natural. Por eso he invitado al geólogo alemán Wolf Witzmann a que bucee conmigo. Él escribió en la revista alemana Der Spiegel que la estructura de Yonaguni es 100% natural. Si está en lo cierto, pierdo el tiempo. Según el plan, descendemos sobre lo que parece un sendero llano que discurre a lo largo de la base de la estructura principal a una profundidad de 26 metros. Desde ahí ascendemos por la escarpada cara sur de la estructura. A 15 metros de la superficie llegamos a una plataforma de piedra que mira directamente hacia el sendero. Wolf estudia un grupo de enormes escalones geométricos que se elevan sobre nosotros. Parece como si se hubieran retirado enormes cantidades de roca de la plataforma para dejar a la vista estos escalones. Pasamos sobre otras terrazas hasta llegar a la plataforma superior que se encuentra a tan solo 4,5 metros de profundidad. Al final llegamos a la estructura que yo llamo el estanque. Una depresión curvada en la superficie de la roca que está desgastada por un lado y con un corte fino y en ángulo por el otro. Creo que estos 3 agujeros eran artificiales y menos profundos, aunque después se anchearon e hicieron más profundos debido a la natural descomposición. Hacia el este nos sumergimos en aguas más profundas donde una tortuga se extiende sobre su propia plataforma. A Wolf no le impresiona nada de esto. Teniendo en cuenta que habrá habido 4 o 5 formas diferentes de desgaste y erosión, encontraremos una explicación para cada rasgo, cada forma que podamos encontrar ahí abajo.
La estructura podría haber sido erosionada por la climatología cuando estaba sobre el agua, golpeada por las olas según ascendía el nivel del mar, aplastada por los detritos rocosos y las fuertes corrientes e incluso penetrada por pequeñas criaturas marinas. Lo que he visto hasta ahora puede explicarse como obra de las fuerzas de la naturaleza. Es sorprendente encontrar todos estos lugares curiosos tan juntos, pero es posible. No sé suficiente sobre geología para discutir con Wolf, pero conozco a un hombre que sí. Es un geólogo marino de fama internacional, el profesor Masaki Kimura, de la Universidad Japonesa de Ryukyu. Yonaguni ha sido su proyecto de investigación especial desde 1995 y se juega su reputación a que es obra de la mano del hombre. Si esto fuese obra de la naturaleza, sería muy difícil de explicar esta calzada. Si este camino fuese obra de la acción de las olas, esto debería llegar hasta aquí. Pero aquí no hay roca. Sí, si esto hubiera sido causado por la acción de las olas, con la caída de los bloques que deben haber caído, deberían estar aquí y no están. No hay una masa de escombros, sino un sendero claro. Sí, ¿A pero qué se debería? Pues a los cientos de miles de años que llevan estas olas azotando la costa, creo que serían capaces de cortar incluso bloques grandes. Desde luego no tienen fuerza suficiente para desplazar piedras grandes porque siguen ahí. Hay algunas al final, por ejemplo, hay otra aquí, pero nada en el medio. No solo en esta parte. Esta parte está labrada en redondo. Y completamente libre de piedra. La pregunta es por qué. Aquí no hay nada, pero aquí hay algo. Esto es interesante. Eso es lo que a mí me resulta curioso. Los argumentos de Wolf no tienen ningún sentido para mí, porque si está en lo cierto tendríamos que encontrar masas de piedra caídas sobre el camino, pero está despejado de escombros. En nuestra siguiente inmersión, Wolf accede a echar otro vistazo al camino submarino. Empezamos nadando hacia el oeste, siguiendo el camino que Kimura y yo creemos que fue despejado artificialmente. Le muestro a Wolf unos huecos rectangulares al borde del camino. No veo cómo estos y otros rasgos similares que se encuentran a 1,5 kilómetros de aquí pueden ser obra de la naturaleza, como mantiene Wolf. Un segundo camino de piedra inclinado sube entre dos muros paralelos unos 90 metros más adelante, hacia el oeste, y cerca hay un estrecho túnel. Vamos a pasar por aquí. El túnel está alineado con dos enormes megalitos clavados uno junto a otro en la esquina noroeste del monumento. Wolf, cuando salgas del túnel, verás dos megalitos. Recibido, estaré atento. He estado frente a estos enormes megalitos docenas de veces. Y siempre me impresiona lo imponentes que resultan. No puedo dejar de pensar que tienen que haber sido colocados intencionadamente, pero Wolf todavía no está convencido. Estamos en línea con el túnel. La parte más débil podría estar erosionada. Podría haber sido derribada por el viento, o por una tormenta, o quizás un terremoto. Tras la inmersión, Wolf quiere investigar las capas de roca que se encuentran sobre el agua y asciende por la orilla cerca de la estructura submarina. Podemos ver que es la misma arenisca que forma el monumento submarino. Intentamos encontrar un modelo que nos demuestre cómo se ha creado esta formación bajo el agua. Lo interesante es que el monumento muestra una estructura monolítica parecida a esta,
formada por capas como esta en vertical. Estos monolitos submarinos están colocados en una especie de cañón. 2 capas podrían haberse desmoronado e incrustado en este cañón. Si alguna parte de esta estructura se hubiera desprendido y desmoronado de forma natural, tendría que encontrarse en el fondo. Pero el camino está milagrosamente despejado. Coincido con el geólogo japonés profesor Kimura en que su ausencia apunta a la implicación del ser humano. He visto la cara. Pero poco importa que yo discuta cada anomalía con Wolf. Él siempre me rebate con alguna explicación geológica. Escalones pronunciados y terrazas planas. Caminos despejados, corredores con canalones. Agujeros cuadrados, agujeros redondos. Complejos estanques excavados en la roca. Y por último, monolitos alineados a la entrada de un túnel. Todas estas cosas, según Wolf, son obra de las fuerzas erosivas y 100% naturales. Ninguna de ellas ha sido modificada por el hombre. Lo único que admite es que se trata de un lugar asombroso. Desde mi punto de vista, es un milagro natural. Todo aquel que intente aprender algo sobre las fuerzas naturales, geología, geomorfología, debería venir aquí y echar un vistazo. Se ve mejor que en muchos libros de texto. Tras días de inmersión y de intentar convencer a Wolf, incluso con un profesor de geología de mi parte, me he dado cuenta de que voy a tener que explorar otras pistas si quiero persuadir a los escépticos de que estas estructuras apuntan a un capítulo desaparecido en la prehistoria del ser humano. Tendré que seguir buscando en tierra señales de una cultura megalítica que podría remontarse al final de la Edad de Hielo. ¿Puedes explicar por qué tenemos un corte limpio aquí? Los geólogos no se ponen de acuerdo en si los monumentos submarinos que se encuentran en las proximidades de Yonaguni son estructuras naturales o si han sido construidos por seres humanos. Pero a nadie se le ha ocurrido todavía preguntarse si Japón tiene tradición de esculpir monumentos enormes en la roca. He comenzado a investigar el sintoísmo, la religión del Japón. He descubierto que un aspecto importante del sintoísmo es la adoración de la piedra y de las grandes rocas. El sintoísmo venera a las fuerzas naturales de los espíritus llamadas kami. El viento, el océano, los árboles, las rocas, las montañas. Se cree que todos están poseídos por kami. Este santuario sintoísta se encuentra bajo el monte Miwa, una montaña sagrada, y es por sí mismo un kami. En la antigüedad, el cielo y la tierra no estaban separados, era todo naturaleza. Creo que debemos recordar qué significa kami. En japonés, exactamente. Kami se remonta a un personaje prechino, a una preera de la historia japonesa. Es un espíritu que puede adscribirse a cualquier cosa inusual. La mayor pista que ofrece el monte Miwa es que esta fascinación prehistórica con lo inusual de la naturaleza llevó a los antiguos japoneses a modificar grandes formaciones de roca como Iwakura. Piedras dios sagradas. Son adoradas y están rodeadas con cuerdas sagradas. Algunas son naturales, otras han sido talladas por el hombre. ¿Cuánto tiempo hace que se veneran en Japón megalitos como estos? He encontrado otro paralelismo más sorprendente si cabe entre el monumento de Yonaguni y el santuario de roca.
se conoce como Masudano Iwafune, el barco de roca de Masuda. Al igual que el de muchos de los grandes megalitos del Japón, sus orígenes son totalmente oscuros y misteriosos. Observamos una combinación de hermosos bordes rectos y de corte limpio, con piedra, vasta y sin rematar. Aquí vemos una estructura que es, sin lugar a dudas, artificial. Y lo que esto me sugiere es que este tipo de combinación forma parte de la tradición megalítica japonesa desde que ésta existe. La semejanza con la técnica de corte de la piedra de Yonaguni, que lleva sumergida miles de años, es una prueba que sugiere que la tradición podría remontarse al final de la Edad de Hielo. He encontrado megalitos a lo largo y ancho del valle de Asuka, agrupados en pocos kilómetros cuadrados, al igual que en Yonaguni. Mi teoría es que en ambos lugares los artistas antiguos encontraban la forma en la roca, y cuando podían, realzaban esa forma para darle significado y hechuras. Eufórico con estos descubrimientos que refuerzan la teoría de que Yonaguni es artificial, voy a sumergirme de nuevo. Para buscar a mayor profundidad, me sumerjo con buceadores provistos de un ROV, un vehículo manejado a control remoto. El ROV puede descender por debajo del monumento principal hasta una profundidad de 120 metros, para buscar nuevas pruebas por esta zona que fue tierra firme al final de la Edad de Hielo. Dado que ningún arqueólogo marino ha estudiado nunca la estructura, le he pedido a Sri Sundaresh que nos acompañe. Es un experimentado arqueólogo del Instituto Nacional de Oceanografía de la India. ¿Qué hay sobre esa pequeña colina? Enfoca, primer plano. ¿Podemos girar el ROV a la derecha? El plan es que el ROV dedique la próxima semana a registrar el fondo del mar en busca de estructuras extrañas. Sundaresh y yo vigilaremos la operación de vez en cuando, pero nuestro trabajo se centra en las estructuras submarinas que ya se han descubierto cerca de Yonaguni. Lo primero que haré será mostrarle a Sundaresh algunas de las polémicas formas que han suscitado el debate. Comenzamos con el camino que discurre ante el monumento principal, en Punta Iseki. ¿Un milagro de la naturaleza como lo describe el geólogo alemán Wolf Witzmann? ¿O la obra del hombre? ¿Y qué hay de los enormes escalones, labrados en la roca por las olas sin dejar escombros por debajo? ¿O tallados por los humanos antes de la subida del nivel del mar? En Punta Iseki, la estructura mide más de 300 metros de longitud y unos 23 metros de altura. Probablemente, tal y como se hizo la estructura, labrando la roca existente, esto habría servido como puerto. ¿Un puerto? ¿Excavado en la roca? Así que el primer arqueólogo marino que ve Yonaguni opina que es artificial. En algunos lugares, en 3 lugares, he observado que una persona puede descender sin problema hasta el fondo y puede ascender porque entre las rocas se encuentran unos pequeños escalones de medio metro de altura. Sin lugar a dudas es artificial. No creo que sea natural. El imaginativo concepto de puerto de Sundaresh encaja con los escalones y el camino, que podría haber sido un canal para barcos cuando el agua estaba a un nivel inferior. Hemos planeado 3 inmersiones para el día siguiente en las que vamos a estudiar esta idea. Cuando estamos a punto de efectuar la primera inmersión, recibimos un aviso de tifón.
Parece ser que 3 tifones se dirigen directamente hacia Yonaguni. Buscamos refugio en el puerto moderno. Acaba de llegar este fax. Existe la posibilidad de que el tifón se desplace hacia el norte y no toque Yonaguni. Aquí se toman los tifones muy en serio. Podrían destrozar los barcos o sacarlos del agua si no estuvieran bien protegidos. El nuestro es amarrado con sumo cuidado en el puerto interior. Hemos cogido solo la cola del tifón. Si azotara directamente a la isla, la expedición tendría que cancelarse. Habrá que rezar para que pase de largo y para que mañana haga buen tiempo. Ha ocurrido lo peor que nos podía pasar. Han aparecido 2 enormes sistemas tormentosos y el ojo de la tormenta está pasando directamente sobre Yonaguni. Las olas ya empiezan a enfurecerse. Los nativos nos dicen que en 2 o 3 horas estarán impulsadas por vientos de 100 kilómetros por hora y nos pasarán por encima. En la ciudad se refuerzan puertas y ventanas. Hemos tenido que cancelar la expedición. Ni siquiera se podrá completar la exploración con el ROV. Para intentar demostrar mi teoría de que las estructuras submarinas japonesas son vestigios creados por el hombre de una civilización de la Edad de Hielo, enfoco mi investigación en una nueva dirección, el pueblo japonés y sus mitos. Mis estudios me han convencido de que los mitos pueden sobrevivir miles de años y transmitirse oralmente. Un mito principal del sintoísmo, que se venera en sus santuarios y se conmemora en días especiales, habla de la restauración de la luz tras la oscuridad. He seguido mitos parecidos en el Atlántico y en la India. Mitos que hablan de grandes inundaciones que se remontan al final de la Edad de Hielo. En el mito sintoísta, el dios del mar usurpa tierras ocupadas por la vegetación, trastornando la naturaleza. La diosa del sol se siente tan ofendida por sus actos destructivos que se retira a una pequeña cueva rocosa. A medida que se va ocultando, la oscuridad cubre la tierra. Los otros dioses enloquecidos intentan hacerla salir de su cueva para poder salvar al mundo. Crean un enorme alboroto con música y fiesta. Y cuando la curiosidad la hace salir, utilizan un espejo para deslumbrarla con su propio reflejo, mientras clausuran su cueva para siempre. El sol brilla en el cielo. El mundo recupera la luz. Creo que la historia del mito podría ser una metáfora de acontecimientos reales. La geología demuestra que mientras las costas se inundaban al final de la Edad de Hielo, el desplazamiento de carga sobre la corteza terrestre generó reacciones volcánicas en cadena en Japón que cubrieron el cielo durante décadas y tal vez trajeron una especie de invierno nuclear. La imagen del mito, con el sol desapareciendo en el interior de una cueva rocosa, se recuerda en el Japón actual con las piedras sagradas o Iwakura, que ya hemos visto. Iwakura se relaciona con una pequeña cueva. Nuestros antepasados vivían en una cueva y también la diosa del sol, sí. La diosa, si ocurre algo, ella se oculta en la cueva. Y el mundo se oscurece. Sí. La cuerda o la serpentina sagrada son una especie de recordatorio de la clausura de la puerta para que la diosa sagrada no volviera a ocultarse. Pero ¿es posible que hubiera algún pueblo que experimentara los terrores del final de la Edad de Hielo y dejara constancia de ellos en un mito?
En la mayor parte del mundo sabemos muy poco o nada sobre quiénes vivían al final de la Edad de Hielo. Pero Japón es una excepción. Estaba habitado por un pueblo antiguo del que se han excavado yacimientos por todas estas islas y cuya antigüedad se remonta hasta hace 16.000 años. Los arqueólogos lo conocen como el pueblo Jomon. Todas las grandes culturas humanas tienen algo especial, algo que hacen mejor que el resto. Para los egipcios fueron las pirámides. Para los griegos su representación de la forma humana. Y para los Jomon de Japón fue la cerámica. Aquí está el misterio. Los Jomon eran una cultura primitiva, de cazadores-recolectores. Y sin embargo fue el primer pueblo del mundo que fabricó cerámica. Miles de años antes que ninguna otra cultura conocida por los arqueólogos. Sus representaciones humanas en cerámica, llamadas dogu, expresan una fantástica y maravillosa sensibilidad artística. Son extrañas y maravillosas representaciones de la forma humana, a veces mitad bestia, mitad hombre. Si tuviéramos que juzgar a los Jomon puramente en términos de estilo de vida económico, nos inclinaríamos a decir que eran un pueblo cazador-recolector bastante primitivo. Pero si nos fijamos en su arte, la historia cambia radicalmente. Realmente no comprendemos al pueblo Jomon. Sabemos mucho sobre los llamados datos básicos. Hay montones de figuritas, pero no sabemos qué significan. ¿Qué tienen de especial los Jomon? Ciertamente no tenemos toda la historia. Nunca podremos. Eso es lo divertido. No tenemos todos los hechos, estoy seguro. No estoy seguro del número exacto de yacimientos Jomon. Hay aproximadamente unos 150.000 yacimientos Jomon. Probablemente en la mitad de ellos se han hecho excavaciones. Hay millones de piezas de cerámica que están por todas partes. Raramente se encuentran dos piezas que se parezcan mucho. Cada vez que excavas en un yacimiento Jomon encuentras algo que no se ha encontrado antes. Estoy en Sanai Muriyama, al norte de Japón. Lo que se ha encontrado aquí supera con creces a la cerámica. Se considera tan importante para la prehistoria japonesa que se ha acometido una reconstrucción completa. Descubierto en 1995, este lugar está obligando a los arqueólogos a replantearse su visión de los Jomon. ¿De qué manera influyó en lo que los arqueólogos piensan sobre el nivel de la cultura Jomon? Antes de que se descubriera Sanai Muriyama, la idea que se tenía sobre los Jomon era la de unos cazadores primitivos que vivían una vida muy básica. Pero tras el descubrimiento, la opinión cambió. Los arqueólogos se percataron de que el pueblo Jomon era mucho más complejo. Aquí se ha reconstruido un enorme monumento que demuestra que los Jomon tenían amplios conocimientos sobre matemáticas y astronomía hace ya 5.000 años. El profesor Kobayashi ha estudiado el calendario creado por los Jomon. Los puntos de la salida y la puesta de sol eran un calendario exacto para el pueblo Jomon. Construyeron un monumento a ese día especial, donde se reunía mucha gente para celebrarlo. El sol sale por el este. En el solsticio de verano, El profesor Kobayashi explica que los postes están alineados con exactitud para señalar el día del solsticio de verano. A mediodía Sí. del día especial del solsticio de verano, Sí. la sombra se Sí. sitúa en el pasillo. Las sombras de los postes dividen exactamente la base de la estructura al mediodía del día en que se produce el solsticio de verano. Es improbable que se trate de una coincidencia.
Y nos indica que los Homon, antes de construir esta, tenían ya una larga experiencia en la construcción de grandes estructuras orientadas con gran precisión. En Yonaguni, los cálculos astronómicos muestran que la estructura se alzaba sobre una latitud muy significativa, exactamente sobre el antiguo Trópico de Cáncer, un círculo que rodea la parte norte de la Tierra y conecta todos los puntos sobre los que el Sol incide directamente a mediodía del día del solsticio de verano. Este antiguo interés de los Homon por el Sol podría ofrecer un motivo racional para una obra tan enorme. En mis viajes he encontrado un pueblo antiguo extraordinario, el pueblo Homon, y fenomenales estructuras submarinas igual de antiguas. Pero lo que busco es un vínculo más tangible que conecte ambas cosas. Y creo que lo he encontrado. El profesor Kelly me ha hablado de un fenómeno poco conocido, los círculos de piedra. A veces los círculos tienen un diámetro muy grande. A veces son círculos más pequeños, unidos como los eslabones de una cadena. Y a veces utilizan megalitos. Komakino parece un anfiteatro en miniatura. Se encuentra sobre una pequeña colina, así que tienes el círculo, pero la ladera parece la grada de un estadio. Es una disposición muy interesante, pero no sé qué son. ¿Se metían en ellos para bailar en círculo? No hay señal de hogueras. Creo que harán falta muchos más estudios. Esta costumbre de construir círculos de piedra está documentada entre los Homon hace tan solo 5.000 años. Pero creo que he encontrado evidencias en el fondo del mar de círculos de piedra Homon de mucha más antigüedad. Vamos a otro yacimiento submarino que he estado explorando a 320 kilómetros al norte de Yonaguni, cerca de las islas Kerama. Tengo una sensación extraña. Si me encontrara bajo el agua, podría estar fácilmente entre los círculos de piedra de Kerama. Pequeños círculos construidos con piedras de río exactamente como estos que llevan la huella inconfundible de los Homon. Hacia el norte los círculos de piedra son muy claros y dan lugar a un montón de especulaciones sobre si son sepulcros, relojes de sol, si están relacionados con los solsticios, los equinoccios. Son de esas cosas que podrían significar algo, pero para mí siguen siendo conjeturas. Lo que yo he visto al llegar a Ojoro es que todos los círculos de piedra están construidos cerca de la costa. Con un diámetro aproximado de unos 33 metros, Ojoro es el mayor círculo de piedra Homon descubierto hasta la fecha en tierra. Este círculo tiene unos 4.000 años de antigüedad. Pero hace 10.000 años, cuando los Homon estaban activos, los círculos construidos cerca de la costa se encontrarían ahora bajo el agua. Y esa es exactamente la situación de los círculos de piedra que he descubierto en Kerama. Los yacimientos valiosos podrían ser costeros. Con la subida del océano, los yacimientos más importantes están sumergidos. Se trata de una posibilidad muy real. Los grandes círculos sumergidos se encuentran a unos 5 kilómetros de la isla más próxima del archipiélago de Kerama. Pero hace 10.000 años se encontraban algunos kilómetros tierra adentro. El nivel del mar estaba mucho más bajo y el archipiélago de Kerama estaba conectado con la isla principal de Okinawa. Si Kerama es un yacimiento Homon de 10.000 años de antigüedad, deberíamos considerar al pueblo Homon un pueblo civilizado, cuando en esa época no había ninguna civilización. Pero sigue habiendo un gran problema.
Los geólogos como Wolf Wichmann que no creen que estas estructuras submarinas puedan ser artificiales. Esto es extremadamente extraño. Esta piedra que pende sobre el borde. ¿Eso es? Ha llegado el momento de someter a Karama a juicio, y para ello me he traído a mi arquiescéptico Wolf para que emita su veredicto. La inmersión en Karama es complicada. Solo hay una mínima oportunidad de calma entre las fuertes corrientes. Y francamente, a la hora de saltar, estoy nervioso. Pero no a causa de las corrientes. El mar está tranquilo. Mis nervios se deben a lo que pueda decir Wolf sobre este lugar, porque poco importa que existan pruebas que relacionen a los Homun con este círculo de piedra. Sé que nadie se las tomará en serio si un geólogo marino me dice que es una estructura totalmente natural. Descendemos sobre la base del círculo a unos 28 metros de profundidad. Hay un laberinto de pasadizos laterales que se ramifican entre el bosque de postes contiguos. Al regresar a la columna central, sorprende cómo la base del primer anillo de postes que la rodea presenta curvas cóncavas que reproducen exactamente su perímetro convexo. Parecen muy suaves y planas cuando desaparecen entre los guijarros del camino que la rodea. Al raspar la vegetación marina de los pilares y arrancar una muestra, Wolf descubre que se trata de piedra caliza coralina antigua, con la cual se han construido numerosas estructuras megalíticas en todo el mundo. Me pregunto qué fuerza natural me dirá Wolf que ha tallado esto e igualado estas curvas paralelas. Está hecho totalmente con piedra caliza coralina en la que se ven las estructuras de los animales. Sí. Definitivamente no tengo ninguna explicación para esto. Para los círculos. Para los círculos y para las estructuras, para cómo han aparecido. No conozco ninguna fuerza que pueda haberlas moldeado así. Ninguna fuerza de la naturaleza. Sí, por supuesto. Sí. Eso quiero Así decir. que eso nos deja... Por el momento, nos deja por el una sola momento. opción. No lo sé, yo no iría tan lejos. Ni irías tan rápido. Ni tan rápido, tengamos calma. Hay que hacer muchas investigaciones primero. Claro, claro. Tendrás que averiguar. Tal vez he conseguido que Wolf tenga dudas sobre esto, pero coincido con él en que quedan muchas investigaciones por hacer en Karama. Queda el misterio del enorme círculo de rocas y de su relación con los pequeños círculos construidos con piedras de río. Y con este extraño santuario arcado que se encuentra unos centenares de metros hacia el noroeste. Porque si levantamos el velo del mar, descubrimos que todos ellos forman parte de lo que parece un gigantesco complejo de monumentos planificados. No resultado casual de las fuerzas naturales, sino obra de seres humanos. Tal vez hayamos encontrado el rastro de una civilización perdida de la Edad de Hielo, pero ¿continuarán otros con la búsqueda? Usted y su equipo llevan años investigando sin pausa en esta zona, pero no hay nadie trabajando en el mar. Bueno, porque los científicos japoneses no saben bucear. Ese es un problema. Hasta que los científicos exploren las amplias zonas de tierra engullidas por las inundaciones de la Edad de Hielo, las pruebas seguirán escaseando. Gracias a buceadores particulares sabemos de la existencia de un número cada vez mayor de ruinas submarinas diseminadas por el mundo. En Japón continúan encontrándose estructuras inundadas a caballo del trópico de Cáncer. Karama, Yonaguni. El último descubrimiento se encuentra entre Taiwán y China. Aquí, dos muros altísimos que discurren este-oeste y norte-sur se cruzan en ángulo recto bajo el agua. Que son artificiales lo confirman los bloques poligonales de mampostería visibles en las secciones que están deterioradas. Y los estudios geológicos confirman que esta zona estaba sobre el nivel del mar hasta el final de la Edad de Hielo. Yo lo veo como un mundo submarino más entre los muchos que yacen inexplorados en todos los océanos del mundo. He intentado llamar la atención sobre lo que podría haber ahí fuera y sobre su posible antigüedad. Pero para mí no se trata solo de fechas, sino de qué significa civilización. ¿Significa estabilidad de cultura?
Los Homon expresaron su forma particular de civilización durante 14.000 años. ¿Significa ciudades? Hemos visto 2 enormes ciudades en el fondo del Golfo de Cambay, al noroeste de la India. 4.000 años más antiguas que cualquier ciudad conocida por los arqueólogos. ¿Significa grandes monumentos? Hemos visto monumentos colosales bajo el mar que baña la costa de Japón, en el sudeste de la India, en las aguas de Malta. Esos monumentos insinúan sociedades humanas altamente organizadas que florecieron a lo largo de la costa en el mundo del final de la Edad de Hielo. Creo que cada vez hay más pruebas de que hemos subestimado terriblemente a nuestros antepasados. Creo que podríamos haber dado el salto hacia la civilización al menos una vez antes de la actual y posteriormente haber sufrido terribles calamidades naturales, tal y como atestiguan los mitos de inundaciones de la antigüedad. Y creo que es muy posible, como apunta Platón, que tras el cataclismo hubiéramos tenido que volver a empezar como niños, sin recuerdo alguno de lo que hubo antes. En esta serie he intentado mostrarles cómo muchas de las pistas que podrían ayudarnos a recordar están perdidas bajo el agua como predecían los mitos. Y que lo que nos aguarda frente a nuestra puerta, donde termina la tierra y comienza el mar, es un vasto mundo submarino inexplorado que hemos ignorado demasiado tiempo.